El siguiente tipo de drag que vamos a ver es el drag inducido por vórtices, o en general el drag inducido. Cuando hablamos del drag inducido, es un producto de generar lift o generar downforce. Es decir, siempre que se genera una diferencia de presiones, se genera una fuerza, hemos visto. Por ejemplo, el lift. Pero debido también a esta diferencia de presiones, se generan unas estructuras que se llaman vórtices. Los vórtices son unas estructuras giratorias que se alimentan de una diferencia de presiones. Es decir, siempre que tengamos presente una diferencia de presiones en una superficie, por ejemplo, un ala tridimensional, hay que imaginarse tridimensional ahora, tenemos que en la parte inferior tenemos una baja, bueno, si es un ala de un avión, en la parte inferior tenemos una mayor presión que en la parte superior. Entonces el aire lo que va a intentar siempre que haya una diferencia de presiones, el aire de alta presión va a intentar viajar a la zona del aire de baja presión. Y eso ocurre siempre. Incluso cuando tenemos una habitación, por ejemplo el salón, hemos puesto el aire acondicionado y lo hemos refrigerado, tenemos ahora el salón fresquito y si abrimos la puerta nos dicen, cuidado que se escapa el aire, que se escapa el frío. No, no se está escapando el frío, lo que está pasando es que está entrando aire caliente. Al final del todo, el aire frío es aire a baja presión. Bueno, es aire a una presión más baja que el aire caliente. Si abrimos la ventana, el aire a alta presión, el aire caliente de fuera, va a entrar y entonces va a cambiar la temperatura de la habitación. Y al revés igual, si ponemos la calefacción y abrimos la ventana, el aire a alta presión, que es el de la habitación, es aire a temperatura superior a la temperatura ambiente, abrimos la ventana y se va a escapar el aire de baja presión, al aire de fuera. Entonces se va a escapar el aire caliente y por tanto vamos a perder el calor de la habitación. Pero eso es lo que pasa siempre. Siempre que hay una diferencia de presiones, el aire a alta presión intenta moverse al aire de la zona presión. Imaginaoslo como un vacío. El aire a baja presión, si fuese presión muy baja, sería cercano al vacío. Y el vacío lo que hace, entre comillas, es succionar, es chupar. Entonces, si imaginamos que el aire a baja presión es que hay un vacío ahí, pues al final el aire a alta presión va a intentar moverse ahí. Es como que se siente atraído, digamos. Pues lo que pasa. Y cuando un avión, por ejemplo, se está moviendo en una trayectoria, esta diferencia de presiones hace que el aire a alta presión por debajo del ala se mueva a la zona de baja presión arriba y esto propagado en todo el movimiento del avión, en toda la trayectoria que está recorriendo, genera una estructura que aunque no es visible a simple vista, está ocurriendo y es un, digamos, un torbellino que se llama vórtice. Como acabamos de ver, es lo que os comento. En un avión, la cara superior del ala tiene una baja presión porque se está acelerando y la cara inferior, una de dos, o está a presión atmosférica o está a una presión ligeramente superior a la atmosférica, que suele ser el caso porque los alas de avión tienen un ligero ángulo de ataque. Cuando ocurre esta diferencia de presiones, el flujo, el aire a alta presión, va a intentar moverse a la zona de baja presión. Eso va a pasar siempre. Y de hecho es por eso que en los aviones desde hace ya un tiempo se colocan estas aletas de aquí en los extremos y su objetivo no es más que reducir el tamaño, la potencia del vórtice que se forma aquí. ¿Por qué? Pues porque genera resistencia al movimiento, genera drag y eso en los aviones es muy malo porque al final lo que buscan siempre es el menor gasto de combustible. Si añadimos eso, un vórtice al final lo que hace es aumentar la resistencia, es como una zona de turbulencia controlada, digamos, y al final está creando una especie de estela. Es decir, el avión está viajando por el aire y está desprendiendo estos vórtices, estos torbellinos o incluso estelas y hay que arrastrarlas de ellos. Es como si vamos en un coche y soltamos un paracaídas. El paracaídas te va a crear una resistencia y el coche tiene que tirar de esa resistencia también. Por lo tanto, le cuesta más empujar. Pues lo mismo. Es como si estuviéramos en el avión y soltáramos un paracaídas. Bueno, dos, uno en cada ala.
Pues cuanto más chico sea este paracaídas, menor será la fuerza del drag y más eficiencia de combustible que conseguiremos. En esta foto lo vemos. Al final el vórtice, en esta zona de baja presión, lo voy a poner así como un menos, no mentira, esta zona de alta presión, perdón, y en esta zona es la de baja presión, pues según se está moviendo el avión o el objeto a lo largo del espacio, se está moviendo en una trayectoria, el aire de alta presión intenta moverse al aire de baja presión y esto a lo largo de una trayectoria pues genera un torbellino, un vórtice, vaya. Os dije que los vórtices no son fenómenos o estructuras que se puedan ver a simple vista. Y es que es verdad. Al fin y al cabo estamos hablando del aire y el aire no podemos verlo. Lo que pasa que en ciertas condiciones, en concreto condiciones de alta humedad, ahora veremos por qué, estos vórtices se pueden ver. De hecho, en esta foto se ven muy bien estos vórtices, aunque mucho cuidado porque se tiende a confundir que esto es el tamaño del vórtice a secas, es decir, que el vórtice es esto y poco más. Pues no es así. Lo que estamos viendo nosotros es el núcleo del vórtice y, y la zona más cercana al núcleo. Esto realmente, este vórtice tiene un tamaño mucho mayor y por fricción arrastra mucho aire ambiente. Es por eso que cuando los aviones aterrizan y despegan, tienen que dejar un tiempo para que vuelva a aterrizar o despegar otro avión, porque al final el aire lo está estropeando, el aire que deja atrás lo estropea, crea estas turbulencias tan grandes y ya ha habido sustos porque aviones se metan en los vórtices de otros aviones. Al final es aire sucio y, vamos, en muchas ocasiones he visto que pierden el control del avión, aunque después se recupera. Y en este vídeo de la derecha podemos ver pues, un vórtice que grabé yo hace no mucho en un avión. Igual, en la zona pues habría más humedad de lo normal y se podía ver este vórtice. Otro vórtice que suele, bueno, ya no tanto, pero por el cambio de reglamentación que hubo, pero en la Fórmula 1, antes de la normativa nueva de 2022, los alerones traseros tenían una forma pues que cuando había alta humedad, los vórtices eran. Otro vórtice que se solía ver bastante en Fórmula 1, sobre todo antes del último cambio de reglamentación en 2022, era el vórtice que desprendía el alerón trasero. Tened en cuenta que en un alerón trasero la cara superior es de alta presión, es donde está impactando el aire, digamos, y la cara inferior es la cara de baja presión. Entonces, si aquí tenemos una alta presión, bueno, vamos a verlo aquí. Aquí tenemos una alta presión y aquí tenemos una baja presión, pues el aire ¿qué va a hacer? Pues va a intentar viajar a la de baja presión y se va a propagar en todo el espacio que está recorriendo el coche. A mí me suele gustar dividir los vórtices en vórtices no intencionados y los vórtices intencionados. Aunque no tiene mucho fundamento científico, pero me suele gustar dividirlo así porque entiendes que hay algunos vórtices que son inevitables que se formen, porque hay una diferencia de presiones y tienes que lidiar con esos vórtices, como es por ejemplo el vórtice del halo de un avión, que también se llama wingtip vortex, y los vórtices intencionados que pueden usarse con algún fin, es decir, te están generando una resistencia aerodinámica, pero a lo mejor lo estás usando de una forma que te está generando menor resistencia aerodinámica por algo que estés haciendo, y es lo que vamos a ver ahora. Los vórtices se pueden usar para una gran variedad de cosas, pero he colocado 4 motivos que es lo que yo creo que son de los más importantes, al menos en Fórmula Student y Fórmula 1, y ahora mismo vamos a ver 3 de ellos. Para ver el cuarto necesitamos saber lo que es la separación de la capa límite, que veremos más tarde. Entonces, en primer lugar, como dijimos, siempre que hay una diferencia de presiones, el aire a alta presión va a intentar viajar a la zona de baja presión, a la zona donde hay un aire que está fluyendo a baja presión. Esto ocurre mucho
en los fondos de los coches, en el suelo, en el undertrail. Entonces lo que se suele usar para que esto no pase, porque tened en cuenta que si el aire de alta presión entra en la baja presión que está generando el suelo de un Fórmula 1, ya la presión del suelo va a ser mayor que la baja presión que había y por tanto la carga aerodinámica que va a estar generando va a ser menor. Entonces para solucionar esto, lo que muchos equipos han estado haciendo durante años es desprender un vórtice que viaje por el extremo del suelo y que actúe de barrera para que el aire a alta presión del flujo libre no entre en la zona de baja presión. De manera que todo el aire a alta presión que quiera entrar se lo va a tragar el vórtice y va a ser como una barrera ficticia, que no es ficticia realmente, hay un torbellino de aire que está sellando esa parte. Otro método que se suele usar con los vórtices es el de redirigir la estela de las ruedas. Por si no lo sabéis, en las categorías de fórmula, donde las ruedas no pueden estar carenadas, no pueden estar cubiertas, las ruedas generan mucha turbulencia, mucho aire sucio, que por tendencia natural suele ir hacia otros componentes aerodinámicos. El problema es que si los componentes aerodinámicos que están diseñados para trabajar en aire limpio trabajan en aire sucio, no van a estar generando ni una cuarta parte de lo que deberían estar generando. Entonces al final te estropea el rendimiento del coche completo y lo más útil es deshacerse de todo el aire sucio que se pueda y que todo el coche trabaje con el con el mayor aire limpio posible. Entonces una de las cosas que se suele hacer es, sobre todo antes con el vórtice I250, es que con uno o dos vórtices se acote, por así decirlo, el camino por el que viaja esa estela y se redirija hacia afuera del coche. Y ya el último motivo por el que, que he considerado yo importante poner para usar vórtices es que un vórtice te puede ayudar a reducir la presión de una zona más aún de lo que conseguirías por el efecto Venturi, por ejemplo. Digamos que tenemos lo vamos a ver ahora de hecho. El Aston Martin Valkyrie es un ejemplo de ello. Si os fijáis, el suelo no está diseñado o no parece estar diseñado como el de un Fórmula 1 lo más pegado al suelo posible. Está pegado al suelo, pero tiene zonas abiertas. ¿Esto por qué? Bueno, eso lo que son túneles Venturi, donde el flujo pues se reduce la sección, se acelera y se expande mediante el difusor. Esto ya te genera una velocidad axial en el flujo que viaja bajo el suelo. Te lo acelera y te reduce la presión. Pero si es que si ahí abajo desprende dos vórtices que viajen por ahí, la cosa es que si desprendes un vórtice que viaje por el suelo y además está viajando por un túnel Venturi, está acelerando su velocidad por efecto Venturi, pero además, si nos fijamos en la diapositiva anterior, un vórtice tiene velocidad axial, es decir, velocidad en la componente en la que fluye todo el aire ambiente, y una componente de velocidad tangencial, que es la que le proporciona el giro. Entonces, al tener estas dos componentes de velocidad, puede disminuir aún más la presión, acelerándose por velocidad axial, y si el gradiente de presión donde se está generando el vórtice es muy potente y el vórtice tiene una potencia grande, la velocidad tangencial va a ser grande, va a ser un vórtice potente y por esas dos componentes vamos a conseguir reducir la presión aún más que si lo hiciéramos sin un vórtice ahí. Otro ejemplo son los Fórmula 1 ahora con la vuelta del efecto suelo, que con esas vallas o fences que le llaman en inglés, lo que hacen es desprender una serie de vórtices que se fusionan y recorren todo el suelo, acelerándose por efecto Venturi el flujo y además disminuyendo la presión aún más por la velocidad tangencial, la velocidad de giro que tiene el vórtice. Lo podemos ver también en esta simulación de CFD. Esas vallas, como hemos visto, generan dos o una serie de vórtices que se fusionan. Vamos a ver ahora, estos dos vórtices, ahí están, se fusionan y tenemos un vórtice que está viajando por debajo del suelo. Este vórtice reduce aún más la presión y se expande después
con el difusor. Como os he dicho varias veces ya, los vórtices no son fenómenos que se vean a simple vista, o al menos que no suelen verse a simple vista. ¿Por qué? Bueno, el aire al final no se ve, no podemos ver el aire y cuando se forman estas estructuras nosotros no las vemos. Pero hemos visto que en condiciones de alta humedad sí que se puede llegar a ver el núcleo del vórtice y su proximidad, no el vórtice completo. Y esto es un ejemplo también del vórtice de punta de ala de un avión. Podemos ver tanto el vórtice de punta de ala ahí mismo, como la condensación que está habiendo encima del ala y está formando nubes heladas. Yo no sé vosotros, pero cuando yo vi esto por primera vez me quedé loco. No lo encontré una explicación, pero vamos a ver por qué. Bueno, antes de ver la explicación, vamos a ver que en Fórmula 1 el vórtice I-250 es el que se usaba antes y se le llamaba I-250 porque la coordenada I estaba a 250 milímetros del morro del coche. Si os fijáis en este contorno de CFD, es un vórtice bastante importante que se desprende ahí en esa intersección que hay entre el morro y el ala. Y también se puede ver en condiciones de alta humedad. De hecho, en este vídeo en Suzuka, en 2021 creo que fue, se ve, conforme el coche viaja en zonas de mayor humedad, pues se ve como se condensa ese vórtice y se ve perfectamente su núcleo y su proximidad. Ese vórtice, por ejemplo, lo que está haciendo es desviar la estela de la rueda, como ya vimos antes. Bien, pero ahora os preguntaréis, ¿qué está pasando ahí? Esto no es una cosa muy importante en aerodinámica, porque al final no te va a servir de nada ver o no un vórtice, a no ser que estés estudiándolo de alguna forma, pero tampoco vas a cambiar las condiciones de humedad de la zona en la que estés. Pero bueno, es curioso. Cuando hablamos de que en el aire hay una alta humedad, es decir, que hay condiciones de alta humedad, estamos hablando de que una muestra de aire está saturada de vapor de agua o que al menos hay una gran cantidad. Si esto lo vemos en un diagrama PV del agua, como en este diagrama que estamos viendo, lo que podemos ver es que para unas condiciones de presión y de volumen, pues el agua va a estar, si está a la derecha de la línea de líquido saturado en estado líquido, la línea de líquido saturado es esta de aquí, pero bien dibujada. Si está hecho a la derecha, ¿no? Si está a la izquierda, si está sobre la línea o a la izquierda, está en estado de líquido saturado, es decir, el líquido. Si está sobre la línea de vapor saturado, igual, bien dibujada, o a la derecha de esta línea, está en estado de vapor, en este caso, como es agua, vapor de agua. Ahora, si está bajo la curva verde, está en estado líquido-vapor, es decir, un porcentaje de la mezcla estará en estado líquido y otro en estado gaseoso, en vapor de agua. En función de si estamos más cerca, por ejemplo, aquí, o más lejos, es decir, si estamos más cerca de la línea de líquido saturado, pues un mayor porcentaje de la mezcla estará en estado de vapor de agua. Si estamos cerca de la línea de líquido saturado, pues un mayor porcentaje de la mezcla estará en líquido saturado. Una vez entendido este diagrama, vamos a posicionar un punto inicial, es decir, antes de que el ala comience a funcionar y a generar la diferencia de presiones, vamos a posicionarnos en un punto 1, en un estado 1, en el que vamos a partir, es decir, el avión está quieto, el ala no está haciendo nada y por tanto el aire que está viajando por encima del ala, en el caso de un avión, está en un estado 1. Vapor, claro. Estamos en condiciones de alta humedad. El aire está saturado de vapor de agua. Entonces vamos a estar en esta región de aquí, en vapor de agua, en cualquier punto. Yo he seleccionado uno aleatorio porque no tenemos datos precisos ahora mismo. Estará a una presión, a un volumen y a una temperatura. Cuando el ala empiece a funcionar, va a generar esa diferencia de presiones y entonces en la cara superior va a disminuir la presión de todo el aire que esté sobre esa cara. Por lo tanto, del estado 1 vamos a pasar a un estado intermedio, vamos a llamarlo 1.1, donde hemos disminuido la presión del aire. ¿Qué pasa?
que al ser un gas, cuando disminuimos la presión de un gas, aumentamos directamente su volumen. Y por tanto pasaríamos no a este punto que hemos dibujado, sino que haríamos así y viajaríamos al punto 2. Lo hemos visto que se están formando nubes y el vórtice se ve porque se está formando una especie de nube. Lo que está pasando es que se está condensando el vapor de agua y hay una mezcla de vapor de agua y de agua en estado líquido. Es por eso que se forman esas nubes que hemos visto en el vídeo de antes y por eso que se forma la nube que rodea, bueno, sí, la nube en el núcleo del vórtice, al estar a muy baja presión, porque un vórtice, su núcleo está a muy baja presión porque gira muy rápido y viaja también rápido, pues lo que está pasando es que debido a esa presión tan baja, pues está pasando lo que hemos visto en el diagrama. Se condensa todo el aire circundante, de manera que se forman unas nubes y el vapor de agua pasa a estar en la zona de líquido vapor. Esto que acabo de explicar tiene un nombre y se llama expansión adiabática. Es decir, el vapor de agua se está expandiendo y que sea adiabática significa que no hay ninguna transferencia de calor y por tanto su temperatura va a cambiar. Podríamos hacer esto que fuese una expansión con transferencia de calor y que fuese a la misma temperatura. Por ejemplo, si estuviéramos en un punto 1 aquí y lo expandiésemos de manera que acabásemos en un punto 2 aquí. Se ha expandido y cuando se expande un gas pierde temperatura, pero al haberle transferido calor, pues le hemos mantenido la misma temperatura y se ha expandido. Eso sería si no fuese adiabática. En este caso, como no hay transferencia de calor, es una expansión adiabática. Cuando estamos diseñando coches de competición de alta velocidad, es muy importante tener cuidado con los vórtices. Siempre que diseñamos vórtices, sobre todo en coches de alta velocidad, hay que tener muchísima precaución con la explosión de estos vórtices. Si recordáis, os dije que un vórtice podríamos considerarlo como una estela turbulenta controlada, es decir, que está girando de manera muy rápida y al final está, entre comillas, controlada. El problema es que si este vórtice, por lo que sea, explota, va a ser una bomba de aire sucio. Fijaos en estas imágenes donde los vórtices están explotando. Los vórtices comienzan siendo vórtices limpios, digamos, aquí igual y aquí igual, pero en el momento que explotan son una bomba de aire sucio. Y esto es malísimo. Si recordáis, os dije que en los Fórmula 1 de ahora hay algunos que otros vórtices que después se fusionan, o depende de cómo lo diseñe el equipo, pero por lo general hay unos vórtices que viajan por ahí debajo. Y si estos vórtices explotasen, como he dicho, sería una bomba de aire sucio y estropearía el rendimiento entero del suelo. Vosotros imaginaos en un Fórmula 1 en curva rápida. El Fórmula 1 está generando muchísima carga aerodinámica que le permite al coche seguir pegado a la carretera, al asfalto, a esa velocidad. Y por lo que sea, el vórtice, alguno de los vórtices que viajan bajo el suelo, explota y envía una cantidad de aire sucio increíble al suelo y su rendimiento deja de, cae muchísimo, deja de generar tantísima carga aerodinámica. Al final el coche no podría seguir adherido a la curva, está ya en una velocidad muy alta dentro de la curva y seguramente sería un accidente bastante feo. Por eso os digo que hay que tener mucho cuidado cuando diseñamos coches de alta velocidad e introducimos vórtices potentes. Pueden tener un efecto completamente distinto del que buscamos. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué consecuencias puede tener la explosión de vórtices en un coche de alto rendimiento? Pues para empezar hemos dicho que al ser una bomba de aire sucio va a generar una pérdida de carga aerodinámica enorme, lo que va a llevar a que en curva el coche deje de ser estable. Le va a provocar una inestabilidad en curva grande. También, al desprender mucho aire sucio, va a provocar un aumento de la resistencia aerodinámica, un aumento del drag que también va a ser notable. Y además, si este aire sucio le llega a otros componentes, imaginaos que no es el suelo, que es
Pues quién sabe, un vórtice que está saliendo del alerón delantero y que se inestabiliza pronto y explota. Pues le va a llegar aire sucio al resto de componentes y tú, si no lo ves, vas a pensar que el vórtice que tú has diseñado está funcionando bien y que ahí no está pasando nada. Entonces, al final, hay que tener mucho cuidado porque el coche puede perder todo el rendimiento que tiene solo por un simple vórtice que explote. Y en un coche de Fórmula 1 hay unos cuantos vórtices. Pero bueno, cuando nosotros diseñamos un vórtice, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Bueno, hemos visto que un vórtice tiene una velocidad axial, es decir, para entenderlo bien, si el flujo libre viaja en esta velocidad, el vórtice va a tener una velocidad también en ese componente, porque se va a mover en esa dirección y a una velocidad. Entonces va a tener una velocidad axial que va a ser paralela al, flujo libre, bueno, no al flujo libre, pero al flujo circundante, digamos. Y además va a tener una componente tangencial, que es esta de aquí, que es la que le proporciona el giro. Cuanto mayor sea la diferencia de presiones en el lugar de formación del vórtice, mayor va a ser esta velocidad tangencial y por tanto va a tener una mayor velocidad de giro, una mayor velocidad tangencial. Cuando estemos diseñando algún vórtice para alguna función que queramos en un coche de carreras o en cualquier caso en aerodinámica, es muy importante el swirl number o el número de rotación, también se suele llamar, o el swirl a secas. La cosa es que el swirl es la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad axial del vórtice. Vemos aquí que un vórtice, si tiene un swirl que sea menor que 0,5, es decir, que la velocidad axial sea mucho mayor que la velocidad tangencial, entonces va a ser un vórtice débil y no va a tener mucho uso más que el de añadir resistencia aerodinámica, diría yo. Ya estamos hablando de vórtices moderados si el swirl es mayor que 0,5 y menor que 1, es decir, que la relación velocidad tangencial y velocidad axial sea bastante parecida, sean bastante parecidos los valores. Si el swirl ya estamos hablando de que está entre 1 y 1,5, es decir, la velocidad tangencial ya es mayor que la axial, ya estamos hablando de vórtices potentes y estables. Pero si nos pasamos de 1,5, aproximadamente, repito que estos son valores aproximados. En cada caso, pues va a variar porque cada caso al final es distinto. Ya estaríamos hablando de vórtices que son muy fuertes o incluso inestables. Un ejemplo es el vórtice del sellado del fondo del suelo del Aston Martin Valkyrie. Vemos que en esta foto de la derecha, que de hecho la hice yo en Inglaterra, en el Goodwood Festival of Speed, vemos que es un generador de vórtices que lo que hace es, pues como ya vimos, intentar sellar el área de baja presión del suelo y el aire del ambiente, el flujo libre. Lo curioso es que este generador de vórtices, y por allá abajo viaja el vórtice, tiene como unas entradas de aire. No me creáis al 100%, pero lo que yo pienso que es para alimentar la velocidad axial del vórtice. Es decir, proporcionarle una componente de velocidad axial. Por lo que sea, parece que tiene ya una componente de velocidad tangencial suficiente. Y lo que yo creo que está haciendo, al estar además en el extremo del generador de vórtice, yo creo que lo que puede estar haciendo esto es proporcionarle velocidad axial, alimentarlo de velocidad axial y que el vórtice siga siendo estable. El último tipo de drag que vamos a ver es el drag inducido por estelas, que es que además contribuye el drag por presiones. La cosa es que cuando tenemos un fluido que fluye alrededor de un objeto y no consigue seguir su forma, la capa límite, que ya lo veremos en profundidad, pero la hemos visto un poco, la capa límite se separa y da lugar a una estela turbulenta de aire en recirculación. Este aire está a baja presión y lo que hace es contribuir a drag por presiones. Les dijimos que el drag por presiones es una diferencia de presión entre el aire que choca contra la parte delantera del coche y la baja presión atrás.
Si además hay una estela turbulenta de baja presión porque se separa la capa límite, la diferencia de presiones va a ser aún mayor y por tanto el drag va a ser mayor que si no hubiera una estela. El problema de la estela es que es prácticamente inevitable que no exista. Es un defecto que está ahí y hay que intentar hacerla lo menor posible si lo que estamos buscando es un coche de alta eficiencia aerodinámica. Como hemos dicho, la estela es una zona de recirculación turbulenta y de baja presión y por tanto actúa como un vacío para partículas de aire, de polvo, de suciedad, incluso gotas de agua y quedan atrapadas en la parte trasera del coche, en el cristal trasero y en toda esa zona del coche. Es por eso que cuando vayamos por la carretera y veamos coches sucios, vamos a ver en algunos casos que los coches están por norma general limpios en la mayoría del coche, pero en la parte de atrás, en la zona del maletero, están muy sucios. Y hay veces que tú lo ves y dices, vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Cómo es posible, si el aire no está chocando ahí, cómo es posible que esté tan sucio y además solo ahí? Pues es por las telas. Tened en cuenta que en toda la zona por la que está la capa límite está adherida, la velocidad de la superficie es cero y se van a quedar, como ya dijimos en su momento, algunas partículas de polvo que con el dedo se pueden quitar fácil y la gente lo que hace es pintar. Pero en la parte trasera la capa límite está separada, ya hemos dicho que es una zona de baja presión que actúa como un vacío y atrae partículas de polvo, de aire, gotas de agua, y al ser una zona de recirculación y es turbulenta, pues se quedan ahí constantemente y en algún momento pues se adhieren a la superficie.